Bien, buenos días a todos los presentes, a todos los asistentes a la clase de hoy. Hoy vamos a llevar a cabo lo que es la inducción práctica a lo que es el sistema fundamental. Segunda parte, en la anterior clase vimos la primera parte, donde solamente vimos un tipo de tejido de lo que es sistema fundamental, ¿sí? Vimos todo lo que son los tipos de parénquima, ¿no? Pero les había mencionado que el sistema fundamental se clasifica en tres tejidos, ¿verdad? Que viene a ser el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. En la anterior clase, en la parte 1, solamente vimos tipos de parénquima, ¿sí? Hoy vamos a ver los otros tipos de tejidos que vienen a ser el colénquima y el esclerénquima. ¿Qué características de identificación presentan, ¿no? Según la forma citológica y la forma del tejido y en qué tipo de plantas lo podemos encontrar, ¿sí? ¿Alguien está prendiendo su micrófono, por favor? Bien, entonces, ¿cuáles vienen a ser las competencias a desarrollar en esta práctica? ¿Cuál es la finalidad que se quiere al avanzar esta práctica y que ustedes salgan de esta práctica conociendo las estructuras que presenta este tejido, ¿sí? Entonces, una de las competencias viene a ser que ustedes puedan identificar los tejidos vegetales meritemáticos y fundamentales sobre todo, ¿no? Y puedan diferenciar las células de los diferentes tejidos para poder identificarlos y compararlos con otros tejidos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las funciones específicas de este sistema fundamental? Las funciones específicas venían a ser diferentes, pero más que todo es un tejido de relleno, ¿sí? El sistema fundamental, ¿sí? Entonces, este tejido de relleno estaba clasificado en tres tipos de tejidos bien especializados unos de otros, ¿sí? Que viene a ser el tejido de parénquima, de colénquima y de esclerénquima, ¿sí? La anterior clase, en la parte 1, ya vimos el tejido de parénquima, por eso no vamos a hablar sobre parénquima ahora y solamente vamos a hablar sobre colénquima y esclerénquima, que vienen a ser los otros dos tejidos que forman parte del sistema fundamental, ¿sí? Entonces, el colénquima tiene su función principal, que es dar esa flexibilidad a las estructuras primarias de los tejidos vegetales, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a encontrar este tejido de colénquima? Lo voy a encontrar en todos los tejidos o vegetales que tengan una flexibilidad, que yo al palparlo lo pueda manipular fácilmente eh, por esa forma dócil de manipular, ¿sí? Y no va a llegar a quebrar fácilmente en una secundaria, ¿no? Que ha tenido una presión y que puede quebrar fácilmente, ¿sí? Porque ella tiene esa dureza, ¿no? Esa consistencia tipo liñosa, ¿sí? Entonces, el problema realmente lo encontramos en la estructura primaria, en las herbáceas, y todos los padres tienen una coloración verde, ¿no? Entonces, eso me dice que es una estructura primaria, ¿sí? Como les decía, la gran mayoría de las monocotiledóneas presentan colegma o tienen esa flexibilidad, ¿sí? Y les daba el caso en la teoría de las palmeras, por ejemplo. Sí, las palmeras, fíjense que son unas plantas bastante altas, ¿no? Longitudinalmente en altura, y que no se llegan a quebrar, por más que venga un viento, un tornado más fuerte, ¿no? No se llegan a quebrar. Se mueven para todos los lados, pero no se llegan a quebrar. Entonces, esa flexibilidad le da este tejido de colénquima, ¿sí? Y el otro tejido que vamos a estudiar hoy día viene a ser el esclerénquima, que este tejido sí viene a ser un tejido que da rigidez, pero también es un tejido que en estructuras primarias puede ayudar bastante a lo que es flexibilidad, ¿no? Ya que la mayoría de las fibras, que son sus células, tienen esa flexibilidad
y tienen una consistencia de dureza, ¿no? Lo puedo manipular, pero es muy difícil que se llegue a romper, como decimos comúnmente, ¿no? Entonces vamos a ver estos dos tipos de tejidos en la práctica de hoy día, ¿no? Entonces, eso como fundamento de la práctica para de hoy día. ¿Qué materiales son los que se van a necesitar en esta práctica? Los materiales básicos para hacer un corte y una tinción de los diferentes tejidos que vamos a observar, como es el caso del pórtico de objetos, indispensables, las navajas bisturí para hacer los cortes vegetales, las cajas Petri para hacer la tinción, el pincel cero para trasladar un corte vegetal de una caja Petri a la otra, el plastofor para hacerlo, para sacar más delgado el corte, ¿no? Y en cuanto a los reactivos, vamos a necesitar los colorantes como son la safranina para teñir el tejido vegetal, el hipoclorito de sodio, que es con el que clarifico mi muestra, ¿no? Que clarificamos para quitar el exceso de clorofila y que pueda agarrar fácilmente el colorante, ¿no? Y el agua destilada que la vamos a utilizar para lavar los colorantes y el hipoclorito de sodio, ¿no? Para hacer el enjuague del tejido. Bien, en cuanto al material vegetal que se va a necesitar, los anteriores materiales nos los facilitan en el laboratorio, pero los materiales vegetales ustedes los tienen que llevar cuando realicemos la práctica, ¿sí? Entonces, yo una clase antes, como siempre, les voy a pedir el material vegetal que tienen que llevar, ¿verdad? Bien, entonces, los materiales vegetales para la observación de colénquima lagunar, colénquima angular y colénquima laminar, que son los tipos de colénquima que vamos a observar, van a tener que llevar estas plantas, ¿sí? El colénquima lagunar lo vamos a encontrar en todas las euforbiáceas, ¿sí? Las euforbiáceas vienen a ser una familia de vegetales, ¿no? Que se caracterizan por tener una consistencia de látex, ¿no? Que comúnmente les llamamos decimos cuando hacemos un corte de una planta y sale una sustancia blanca que es lechosa, ¿sí? Pero esa sustancia lechosa viene a ser un tipo de látex, ¿sí? Entonces, las euforbiáceas se caracterizan por tener esa resina, ¿no? En sus tallos o en sus hojas, ¿sí? No sé si alguna vez cortaron una yuca, por ejemplo, un tallo de una yuca, ¿no? O cuando la yuca está recién sacada del suelo de la tierra, le aparece esa consistencia tipo lechosa, ¿no? Entonces, característica de las euforbiáceas, que todas presenten esa resina tipo lechosa, ¿sí? Entonces, todas estas plantas que ven aquí, fíjense, esta es una de las más comunes que viene a ser la que le decimos la flor de Navidad, ¿sí? Esa es una euforbiácea, ¿sí? Entonces tienen que llevar muestras de esa planta o de este que también le llamamos cactus, pero en realidad es un cactus, ¿no? Porque presenta gran cantidad de hojitas, pero tiene la formita de un cactus, ¿no? Entonces estas también pueden llevar de muestra, ¿no? O cualquiera de estas que ven ustedes en las imágenes, ¿sí? Para la observación de colénquima angular, tienen que llevar muestras de hiedra. ¿Cuál es la hiedra? Son todas estas plantas que generalmente se fijan a los muros o a las bardas de las casas o las paredes, ¿sí? Que comúnmente se les llama trepamuro, amante del muro, le dicen como nombre común, ¿no? O estas plantitas también que las ponemos en macetita porque llegan a colgar sus tallitos, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas plantas las pueden llevar al laboratorio para la observación de este tipo de colénquima laminar, perdón, angular. Y para la observación de colénquima laminar, deben llevar muestras de lo que son macororó, ¿sí? Esta planta de aquí, para los que no las conocen, es el macororó. Hay de dos colores, ¿verdad? El verde y el morado, ¿sí? Cualquiera sirve, ¿sí? Entonces, lleven una muestra de un tallo de no más de 30 centímetros, ¿no? Que contenga hojas para la observación de este tipo de colénquima laminar, ¿sí? Este macororó se puede encontrar en cualquier lado, es una planta bastante común, ¿sí? Y alguien siempre
la tiene en casa o si no, en las orillas de las calles o de los caminos de algún barbecho, se las encuentra. Para la observación del otro tipo de tejido que viene a ser el esclerénquima, para la observación de fibras y de esclereidas, pueden llevar muestras de lo que son estos cardos que se llaman generalmente. Este, por ejemplo, es el garabatá, que es la materia prima de donde sacan esta etnia de los ayoreos, por ejemplo, para hacer sus bolsos y sus tejidos, ¿no? De aquí sacan ese hilo, de estas hojas, ¿no? Entonces, esta planta se llama garabatá, es una planta bastante espinosa, ¿no? En sus hojas tiene bastante espina, ¿no? Es una planta muy parecida al de la piña, ¿sí? Si alguien tuviera piño, pudiera encontrar hojas de piña también, se puede observar, o si no, en el penachito de la piña, en la coronita del fruto de la piña, también se puede observar lo que son fibras, ¿no? O también pueden conseguir esta planta de acá, que le llaman la espada de San Jorge, lo que es lengua de suegra, creo algo también así le llaman, ¿no? Es bastante común también de encontrar. Entonces, esas muestras para la observación de lo que son fibras. Y para la observación de esclereidas, pueden llevar frutos de pera o frutos de coco, pero el coco verde, ¿sí? Esta capa de acá tiene bastantes células de esclereidas, o si no, un fruto de pera, ¿no? Que es fácil de conseguir también, ideal para hacer los cortes, ¿no? Mejor si llevan pera porque, a diferencia del coco, es más duro de cortar, ¿no? Porque a veces está bastante tiempo, lo tienen agarrado el coco, entonces a medida que se va secando esta corteza del coco, se va endureciendo más, ¿no? Entonces, más fácil para el corte en laboratorio es una muestra del fruto de pera, ¿sí? Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, Lisa, Sí, se escuchamos. escucha, Lisa. Sí, Lisa, se escucha. Bien, entonces ese va a ser el material vegetal que van a llevar ustedes para realizar la práctica. Bien, seguimos con el procedimiento de lo que es la práctica. Para realizar esta práctica y la observación de los diferentes tejidos, tanto de colénquima como de esclerénquima, se va a realizar el siguiente procedimiento, que viene a ser la selección de lo que es el material vegetal, que es las muestras que les mencionaba anteriormente, que es lo que van a llevar ustedes a la clase. Para todas esas muestras van a ser para la observación de lo que es colénquima, van a hacer la tinción del corte, van a realizar un corte transversal y luego van a realizar una tinción con la safranina, ¿sí? ¿En qué consiste la tinción con la safranina? En realizar los cortes, colocarlo en una caja con agua destilada, pasarlo a lo que es el hipoclorito de sodio para la clarificación de la muestra, luego enjuagarlo, recién pasarlo al colorante que viene a ser la safranina, enjuagarlo y hacer la tinción, perdón, o el montaje entre el porte y cubre objeto y llevarlo a observar, ¿sí? Entonces, todos esos pasos para la observación de lo que son los diferentes tipos de colénquima. Bien. Para la observación de lo que es las fibras la vamos a teñir, pero no la vamos a clarificar, ¿sí?
Entonces, les mencionaba que las fibras, sobre todo las esclereidas, como el corte del fruto de la pera, por ejemplo, no tiene clorofila, ¿no? Entonces es un tejido blanco, entonces no es necesidad de clarificarlo, ¿sí? Se lo puede teñir directamente con la safranina, solamente para que agarre el color rojo, rosado, y se lleva a observar directamente, ¿no? En el caso de estas fibras de la esclerénquima, también el corte viene a ser un corte transversal, ¿no? Donde no va a haber mucha coloración de pigmento, ¿no? De clorofila, entonces igual se lo puede teñir directamente solamente con safranina, sin necesidad de los pasos anteriores con el hipoclorito de sodio. Bien, entonces, ¿cuáles son los resultados de esta práctica? Los resultados son la observación de los diferentes tipos de colénquima, como es el caso del colénquima angular, colénquima laminar y colénquima lagunar, ¿sí? Para su identificación. Y en el caso del tejido de esclerénquima, vamos a observar o van a observar lo que son las fibras y las esclereidas, que son los diferentes tipos de células que presenta este tejido de esclerénquima, ¿sí? Bien, entonces, una vez realizados los cortes, realizado el procedimiento y la tinción, ¿qué es lo que van a observar en el microscopio? El colénquima lagunar lo van a observar de esta forma, ¿sí? Entonces, es un colénquima que ustedes cuando tiñan, ¿no? Con la safranina, o también pueden utilizar el azul de metileno, que vienen a ser las plantas de euforbiáceas, las lechosas que les mencionaba. Entonces, esas plantas van a presentar unas células de esta manera, ¿no? Y entre los espacios extracelulares o fuera de las células van a presentarse unas pequeñas lagunas, ¿sí? Entonces de ahí viene su nombre, colénquima lagunar, ¿no? Entonces, si ustedes observan estas lagunas, entonces van a saber que todo este tejido de acá pertenece a lo que es el colénquima lagunar, ¿sí? Entonces de esa forma, ustedes lo pueden identificar. Otra característica del colénquima es que siempre va a estar por debajo de la capa epidérmica, ¿sí? O de la epidermis. Entonces, fíjense, esta de acá es la capa epidérmica y por debajo va a estar el colénquima de tipo lagunar, ¿sí? En cuanto al tipo de colénquima angular, que les dije que lo van a observar en las plantas, como es el caso de la hiedra, ¿sí? Que es esta planta de acá, se la vuelvo a mostrar. El angular, ¿sí? En estas plantas de acá, que es la hiedra, cuando hagan ustedes su corte, el resultado lo van a ver así, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se observa o cómo identificar esta célula. El colénquima angular se denomina angular porque presenta unas células tipo cuadradas, ¿verdad? O con paredes rectas, fíjense. Entonces, entre una intersección entre una célula y otra, entonces hacen un ángulo, ¿sí? Entonces, por eso se denomina angular, ¿sí? Entonces, en las hiedras, fíjense cómo van a observar la forma del tejido. Entonces, todas estas células de acá vienen a ser células de colénquima angular, ¿sí? Miren acá la diferencia. Este es un corte de una vista en 10, por eso se puede ver el tejido más completo. Entonces, aquí fíjense, son como cuadritos, ¿verdad? Estas células de colénquima angular, fíjense, aquí se los distingue bastante bien, ¿no? Si yo hago un acercamiento en 40, con el objetivo de 40, lo voy a observar así, ¿sí? Esta misma parte de aquí, esta misma zona, ¿no? Entonces, aquí yo sé que este es colénquima angular, toda esta zona de aquí, todo este tejido, ¿sí? Y por acá está la capa epidérmica, ¿sí? O de la epidermis, ¿sí? De mi tallito de hiedra, ¿sí? Aquí veo claramente lo que es el sistema vascular o el sistema de transporte de sustancias líquidas, ¿no? Como es el xilema y el floema, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, de esta forma, identifico, fíjense, ¿sí? Entonces, lo que quiero que diferencien es cómo pueden observar los diferentes tipos de colénquima, ¿sí? Ambos son colénquima
ambos tienen la función de realizar la flexibilidad en el vegetal, pero se diferencian por las células porque las presentan diferentes plantas, ¿sí? O diferentes vegetales, ¿sí? Entonces, esa es una forma de identificación a través de las formas celulares. Y el otro tipo de colénquima viene a ser el colénquima laminar, que lo encontramos en el Licen, ¿sí? disculpe, la anterior lo puede poner, lo que estábamos observando recién, la laminar. ¿Ya? Este, sí, la angular, la podemos observar en la planta de Macororó y la lagunar también, ¿o no, Licen? No, por eso que le explico. Este lagunar lo encontramos en estos tipos de plantas de acá que les dije que tienen que traer las muestras al laboratorio. Estas aquí, que son las euforbiáceas. Puede ser esta planta que es la flor de Navidad, o esta otra planta que es bastante común, que generalmente le decimos cactus, ¿sí? Entonces, sí, cactus, sí. todas estas plantas que yo cuando la corto tienen una consistencia de látex lechoso, que sale un látex blanco, ¿sí? Esas son las euforbiáceas, son un grupo de familias denominadas euforbiáceas. Entonces, en cualquiera de esas plantas, yo voy a observar el tipo de colénquima lagunar, ¿sí? Y el colénquima angular lo voy a observar en la hiedra, que son estas plantas, las trepamuros que le llaman, o la amante del muro, que son esas plantas que se pegan completamente en el muro, ¿sí? O en las bardas de las casas o en las paredes, ¿verdad? Entonces, esas plantas, ahí yo voy a poder observar lo que es el colénquima angular, que es este de aquí, ¿sí? Esta lo observo en las euforbiáceas, en la flor de Navidad, o en ese tipo cactus, ¿no? Y el angular lo voy a observar en la hiedra, ¿sí? Entonces, varía el tipo de colénquima dependiendo del vegetal en el que lo encontremos, ¿sí? En cambio, el otro tipo de colénquima laminar lo voy a encontrar en el macororo, ¿sí? En el tallo o en la hoja, en el peciolo de macororo, lo voy a encontrar, ¿sí? ¿Cuál es el peciolo del macororo? Es la hojita que sostiene, o esta estructura que sostiene a la hoja. Este palito de aquí, que sostiene a la hoja y que lo conecta con el tallo, que generalmente es hueca del macororo, ¿sí? Entonces ahí voy a encontrar gran cantidad de lo que es el colénquima laminar, que es este de acá, ¿sí? Gracias. De esa forma, Sí. entonces, identifico el colénquima laminar, fíjense. Entonces, se denomina laminar porque forma unas láminas, ¿sí? Entre las células. Entonces, cuando yo tiño con la azafranina, por ejemplo, como se ve aquí, esta es una tinción con azafranina, entonces voy a ver las láminas que se forman entre los espacios extracelulares, ¿sí? Además que las células están ordenadas así, en forma paralelas unas a otras, ¿sí? Esta es una imagen de el tejido completo, ¿no? Entonces, fíjense, esta capa de aquí, toda esta que está teñida con un color más, más oscuro, vienen a ser colénquima de tipo laminar. Todo este tejido de aquí, ¿sí? Esto de acá es otro tipo de tejido, ¿no? Que vienen a ser fibras y parte del xilema. Y estas de acá vienen a ser lo que es el floema, que es una estructura que es parte del sistema de estructura secundaria, ¿sí? Entonces, toda esta zona de acá viene a ser colénquima laminar, ¿sí? O esta de acá también, y fácilmente las encontramos en lo que es la planta del macororo, ¿sí? Es donde se ve mejor y además que es una planta blanda para cortar, por eso les pido esas muestras. Bien, en cuanto a la observación del tejido de esclerénquima, que es otro tejido que forma parte del sistema fundamental, vamos a observar las fibras y las esclereidas, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar? A observar las fibras, les mencionaba, en las hojas de la piña, en las hojas de la espada de San Jorge, o en el garabatá, o en el agave, que son unas plantas que tienen bastante cantidad de espinas en sus hojas, ¿no? Pero que son monocotiledones porque tienen las hojas largas, ¿sí? Así como las de la piña. Entonces, ahí hacemos cortes
y vamos a observar de esta forma las fibras, ¿sí? De esclerénquima, fíjense. Entonces, estas células de aquí, que se tiñen bien, porque son células con paredes bastante gruesas, ¿no? Entonces agarra bastante bien el colorante. Entonces, en esta zona, fíjense, son fibras de esclerénquima. Todo esto de aquí y todo esto de acá, ¿sí? Generalmente se encuentran más abajito de lo que es el colénquima. Esta capa de aquí se ve mejor, fíjense. Esta capa de aquí viene a ser lo que es la epidermis. Estas células de acá vienen a ser colénquima. Y estas células de aquí, mayormente teñidas, vienen a ser células de lo que son esclerénquimas, ¿sí? Entonces, de esa forma puedo identificar las células de esclerénquima. Las esclereidas, que son otro tipo de células que forman parte de la esclerénquima, la vamos a ver en un corte de lo que es el fruto de la pera que les mencionaba, ¿sí? En la pera sí los puedo ver, las esclereidas, estas células, ¿sí? Entonces, cuando yo tiño con la safranina, fíjense, puedo observar estas células así, ¿sí? Ambas, las fibras y las esclereidas, son células del tejido de esclerénquima, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Las fibras siempre las voy a encontrar en grupos bastante grandes, bastante numerosos, y las esclereidas las voy a encontrar en grupos pequeños, fíjense. Aquí hay una célula, acá hay 2 células asociadas y acá hay 4 células, ¿sí? O así en grupos, ¿no? Pequeños, no lo voy a encontrar en grupos grandes. Y son células bastante grandes y se diferencian bastante bien de las células vecinas, ¿sí? Entonces esto lo puede encontrar, las células esclereidas las puede encontrar en el fruto de la pera o también en lo que es el fruto del coco cuando está verde porque es mejor para realizar los cortes, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo identificar los tipos de tejidos de colénquima y de esclerénquima, ¿sí? Aquí en esta muestra se las mostré en la teoría para que diferencien los 3 tipos de tejido que forman parte del sistema fundamental, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran esos 3 tipos de tejido? Colénquima, parénquima y esclerénquima, ¿sí? El parénquima lo vimos en la anterior clase porque es un tejido especialmente de almacenamiento de sustancias, ¿sí? Se recuerdan que vimos almacenamiento de almidones, de aceites, de clorofila. Entonces, lo vamos a diferenciar de esta forma. El parénquima, este de aquí es un tejido de parénquima. Estas células bastante grandes y con paredes delgadas, ¿sí? Estas células de aquí, fíjense, que están agrupadas en conjunto de células pequeñas, vienen a ser fibras de esclerénquima, ¿sí? Entonces, esto es esclerénquima. Estas células de aquí vienen a ser esclereidas, ¿sí? Que son las células que encontramos o que podemos observar fácilmente en el fruto de la pera, ¿sí? Estas grandes, fíjense. También son esclerénquimas. Y estas células de aquí, todo este tejido, vienen a ser células de colénquima, ¿sí? Esto de acá es epidermis, ¿sí? Entonces, aquí puedo diferenciar fácilmente los 3 tejidos del sistema fundamental, fíjense. Parénquima, colénquima y esclerénquima. Estas de aquí y estas de aquí son células de esclerénquima, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo identificar los 3 tejidos del sistema fundamental, ¿sí? Bien. ¿Preguntas o dudas sobre la práctica de hoy día para terminar la clase? Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, entonces, si queda alguna duda, se las voy a pasar la presentación, la diapositiva, se los paso el video de la clase grabada de hoy día para que la vuelvan a ver si es que tienen alguna duda sobre los tipos de tejidos que avanzamos hoy día del sistema fundamental. ¿Sí? Sí, una La pregunta. compañera Janet, que ponga mute, por favor, a su audio. Esos cortes que estamos viendo son de un solo corte, ¿verdad? De un corte transversal. Sí, sí. Para la observación de estos tipos de tejidos, sí.
Solamente vamos a realizar corte transversal. Le preguntaba eso para cuando estemos en práctica, si nos toque hacer. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada más. Para hacer Ya. Bien, entonces les paso, chicos, cómo hacer corte. ¿Qué quería? paso la clase Gracias. grabada para que si tienen alguna duda, la despejen.